Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pero vivimos rodeados de imágenes que no dicen nada. Tenemos que hablar de foto. De Foto, un podcast creado y producido por la revista Exit, donde los fotógrafos nos hablan de fotografía. Capítulo 5. Isabel Muñoz. El cuerpo como testigo. Desde su infancia, a través de las historias que le contaban sus abuelos, desde el silencio en los ojos de una niña tímida, se fue fraguando una curiosidad que se formalizaría a través de la mirada. El cine y la palabra están en sus orígenes, como la esencia de cualquier narración. Después vendrían los viajes, los países, las ciudades, Barcelona, París, Cuba, Brasil, Camboya. La importancia del movimiento, del baile, de la belleza de los cuerpos en armonía, el sexo también, apenas formas perfectas. Y los cuerpos de hombres y mujeres en movimiento, los gozos y el sufrimiento se marcan en la piel y la carne. El deseo y la sensualidad, la esclavitud, el miedo y el dolor también. Todo está a flor de piel en estas imágenes casi siempre en blanco y negro. De alguna forma, Isabel Muñoz nos cuenta historias sin principio ni final, fragmentos de vidas, de conversaciones, a veces un solo gesto, un pedazo de cuerpo es suficiente para seguir pensando, imaginando o deseando. Isabel Muñoz, bienvenida a De Foto. Vamos a hablar un poquito de foto, algo que tú no haces nunca, ¿no? Bueno, gracias por incluirme, de verdad. Bueno, es un placer. La pregunta obligada siempre es saber cuándo empiezas con la fotografía, cuándo llega la fotografía a tu vida, a un nivel vital y a un nivel más profesional. Fíjate que yo hasta hace poco siempre pensé que había empezado a los 13 años con mi primera cámara, una Instamatic, pero últimamente me he dado cuenta que no, que yo siempre he estado haciendo fotos sin cámara, ¿no? De alguna manera, cuando eres pequeña, yo procuraba ser invisible y siempre me ha interesado, fíjate tú, el ser humano. Cuando eres invisible, los humanos nos abandonamos, ¿no? Y desde muy pequeña me interesó ver esas miradas de amor, a veces de envidia, de poder, ¿no? Y es lo que sigo haciendo ahora, ¿no? Mi amor por la fotografía empezó sin cámara y sigo todavía haciendo muchas fotos sin cámara, ¿eh? Estás hablando de la imaginación, claro. Sí, bueno, pero es que yo creo que la fotografía, bueno, para mí es casi todo, ¿no? Y la imaginación es importante, es lo que nos ayuda a vivir, de alguna manera, ¿no? Hasta de pequeños necesitas tener imaginación, ¿no? Yo te he oído en alguna entrevista que comentabas cómo tu infancia, tu habitación daba a una pared con un cine y que las conversaciones del cine, de las películas, te hacían soñar, te hacían pensar, imaginar escenas. Sí, es otra de las cosas que también me he dado cuenta hace poco, ¿no? Últimamente he pensado que eso ha hecho de alguna manera que mi mundo imaginario, que ese cerebro que trabaja cuando nosotros no nos damos cuenta, haya creado en mí, pues eso, imágenes, cosas que luego te vuelven, ¿no? Y es curioso porque fíjate que yo tengo un problema con la música, con lo que yo oigo. Yo no oigo la música como todo el mundo. Yo tengo que elegir o la música, que para mí son imágenes, o lo que oyes, o sea, pero sí que ha sido como un importante caldo de cultivo para lo que hago ahora, ¿no? Es curioso que cada uno de los fotógrafos que estáis pasando por De Foto os agarráis a otros elementos para empezar en la fotografía. Para Alberto, por ejemplo, es muy importante la palabra. Qué curioso. Para él la palabra es lo que define su obra final, su obra más reciente, ¿no? Y para ti en toda tu obra hay mucha creación previa, dijéramos, escenográfica, porque tú eres de los pocos que en esta serie de conversaciones realmente no tratas con la actualidad de una manera directa, no tratas con la casualidad de una manera clara, pero sí es cierto que tú te trasladas a un lugar, tienes unos bailarines o unos modelos, dices lo que tienen que hacer, de alguna manera haces una dirección de escena que es muy característica en el resultado de tu trabajo. La verdad es que sí, es curioso porque cuando me dices lo de la palabra, es que la fotografía es palabra. Es que yo creo que los fotógrafos, escritores, lo que tenemos, pintores, escultores, es una necesidad de verdad de
de llegar al otro y de compartir y contar esas historias. Cada uno lo vamos a contar de una forma distinta. Yo necesito crear, pero depende de lo que vaya a contar, sí que necesito crear ese ambiente, porque desde que buscas el espacio, porque creo que los espacios están habitados, utilizas la danza, utilizas el cuerpo, utilizas muchas cosas para llegar al otro y contar esa historia que quieres contar. Y a nivel, dijéramos, profesional, ¿cuándo notas que la fotografía es algo esencial en tu vida? Que vas a vivir de ello de alguna manera. Nunca sabes, ¿no? Me considero una privilegiada de haber podido sentir y espero poder seguir sintiendo esta pasión por lo que hago. Para mí la fotografía, de verdad que lo digo, es mi vida, ¿no? Y bueno, aunque hay un momento en mi vida, pues me imagino que nos pasa a todos, que decides qué camino seguir. En mi caso, bueno, yo me vine por amor a Madrid, muy jovencita. El amor se acabó, pero mi amor por Madrid aquí siguió. Y cuando tuve a mis gemelos y ya tenían una edad que podían defenderse de alguna manera, es cuando yo decido, ¿no?, entre la fotografía o haber hecho una carrera que hubiera sido un desastre. Y yo creo que es de las mejores elecciones, porque de verdad que es la fotografía y cada vez más, o sea que es como una necesidad. Sí, porque la fotografía de alguna manera define tu día a día y te marca la vida que vas a seguir. Una vez que la vida personal ya la has de alguna manera estructurado, es la fotografía la que te lleva a viajar, por ejemplo. Y la que me ilusiona. Cada proyecto es una ilusión, es un sueño, ¿no? El pensar que de alguna manera, ¿no?, a través de la fotografía, a través de las historias que cuentas, puedes aportar algo a la sociedad. Eso para mí es un enganche y es verdad lo que dices. Ahora que estás en una época que por tu edad, por la vida y tal, bueno, pues tienes solucionadas pues muchas cosas, ¿no? Y que tienes esa libertad también de tiempo, ¿no? Y lo llamamos fotografía, podría ser esa necesidad de contar historias y es lo que realmente me mantiene viva. Y mis afectos, porque eso sí que no los dejo nunca. Sí, pero realmente esa pasión que todos sentís por la fotografía, por contar, lo que hacéis también es dibujar un mundo personal, que es lo que ofrecéis en vuestras fotografías. Yo creo que sí. Yo creo que a veces hay que tener tiempo para observar, ¿no?, los trabajos, ¿no? Pero yo creo que el del fotógrafo, el del cualquier artista, el escritor, en cuanto tú te haces con esa obra, te haces con esa persona, ¿no? Bueno, a unos más claramente que a otros también, ¿no? Me imagino que sí. Porque aunque la huella personal está en todo lo que uno hace, pero entre fotografiar cosas del exterior directamente, como sucede, o crear un lugar, elegir un lugar, crear un escenario, buscar un tema. En tu caso, me preguntaban, ¿de qué vais a hablar? Y yo he contestado, de la belleza. Hay una cosa que está permanentemente en todas tus fotografías, desde el principio, que es una estética depurada, que es una belleza. También el blanco y negro como una herramienta o un lenguaje muy cultural, muy artificial, facilita esto, pero la belleza para ti, ¿hasta qué punto define tus fotos desde el principio? ¿Es algo que buscas, que cuidas, o es la propia esencia de las cosas según tú las miras? Para mí la belleza es luz. O sea, me gusta buscar esa luz, me gusta buscar la belleza, ¿no? Y sí que de verdad creo que esa belleza existe, ¿no? Hasta en los momentos más duros, más oscuros, ¿no? Y sí, me gusta hablar de la belleza y buscar esa belleza en cualquier momento, a través de la fotografía, a través de mi vida, a través de la vida de los demás. Pero yo creo, fíjate, que también hablar de la belleza es como tan general que lo que puede ser bello para ti no es bello para el otro, ¿no? Pero sí que yo creo que hay algo dentro de nosotros para poderlo transmitir, que tienes que sentir. Y yo necesito esa luz. Tus primeras series, por lo menos las primeras series que yo veo, me llama mucho la atención el gran tamaño de obra en blanco y negro en un momento en que no había papel, ni había máquinas reveladoras para esos tamaños. ¿Hasta qué punto esas partes, dijéramos, más formales o más ajenas, aparentemente, al concepto fotográfico, ayudan a definir una obra? Para mí hay algo muy importante, ¿no? Y es la necesidad de salir de tu zona de confort.
De alguna manera procuras buscar nuevas formas de contar. En mi caso sí que es importante esa búsqueda de encontrar nuevas técnicas, nuevas formas de contar a través de buscar romper el tamaño de una pieza o romper la técnica de esa pieza buscando otra forma. Nunca estoy, Rosa, contenta de verdad. Creo que lo puedo hacer mejor. Y desde que empecé, ¿no? Me ha interesado investigar. Pero investigar no solo sobre el ser humano, ¿no? Sino cómo poder contar y llegar al otro a través de la historia que pretendes contar, ¿no? Y fíjate, la fotografía, analizando a veces, me ha dado la posibilidad de tener acceso a seres humanos, a historias que si no hubiera sido gracias a la fotografía yo nunca hubiera podido tocar. Cuando digo tocar, es tocar con el corazón, ¿sabes? Vamos a ir poco a poco en esta aproximación a tu trabajo. Vamos a empezar por algunos elementos que se repiten en tu obra sistemáticamente, que son un poco los protagonistas, como es el cuerpo humano. Un cuerpo donde la belleza es esencial. ¿Por qué el cuerpo humano, además sin rostros? No son cualquier cuerpo, pero sí son el cuerpo de otra gente desconocida. Fíjate, yo creo que el cuerpo es como un libro de lo que nosotros somos, ¿no? Y es una forma también de hablar del ser humano, de hablar de nosotros, ¿no? Realmente, ¿por qué fotografiamos? Porque hay un otro. Si no hubiera ese otro, yo desde luego no haría fotos. Es para compartir, ¿no? Y creo que es importante que el otro se meta dentro de esa historia, que ahora es tu historia, pero que luego acaba siendo suya, ¿no? Ese cuerpo se convierte en el cuerpo que el espectador quiere, ¿no? Entonces, según lo que quiera contar, sí que me gusta que sean lo más ambiguas posibles para que tú puedas meter al ser humano que quieras dentro, ¿sabes? Y a través de esos cuerpos, antes de llegar al dolor, que eso es una etapa más reciente en tu trabajo, a través del cuerpo nos estás hablando de sexo, de deseo. El deseo yo creo que es algo que el ser humano necesita, pero a todos los niveles. El sexo también. Pero si no hay deseo, si no hay pasión, a todos los niveles, se vive de una forma más difícil. Y cuando ya pasas ese deseo, que es amor realmente, al sexo también es importante esa parte sensual que se convierte en sexual. Yo recuerdo una serie de fotografías con las que trabajamos en un tiempo, hace ya muchos años, que me llamaron la atención porque en el territorio artístico nunca ha estado muy valorado el aspecto sexual de la fotografía. Sin embargo, el tratamiento que tú has dado a los cuerpos en unas series que eran prácticamente fragmentos de cuerpos de zonas sexuales. Me recuerdo esa fotografía del aparato sexual de un torero, el culo de una cubana, todo este tipo de fotos que eran unos tamaños impresionantes y que en su momento eran muy fuertes de ver en una exposición, en un museo, dijéramos, ¿no? Esto, ¿tú te das cuenta cuando los hacías? ¿Era una intención o simplemente era algo inevitable? Yo creo que, bueno, primero hemos vivido una época donde había una serie de tabús, de alguna manera, que era complicado contar según qué historias, ¿no? En el caso de los trabajos a los que te refieres, ¿no? Esa sensualidad y esa necesidad que tenemos todos, sí que me ha gustado poderla poner en evidencia de alguna manera y poderla contar, ¿no? De una manera sutil, ¿no? Más que sutil, estética. Bueno, sí, puede ser. Porque hay culos que no son nada sutiles. Sí, hay imágenes que no son sutiles también, historias que no son sutiles, pero a mí me gusta la sutileza, fíjate, de verdad. Me gusta, que es lo que me gustaría también llegar muchas veces, ¿no? A lo que no se ve, lo que no cuentas, lo que el otro guarda de alguna manera, ¿no? Y me gusta contarlo de esa forma, ¿no? Trasladar la imaginación Eso es. a imágenes, aunque tengan la misma raíz, es muy difícil. Bueno, eso es lo que me gustaría conseguir, pero es el otro el que tiene que acabar esa imagen y es el otro el que te demuestra de alguna manera si has llegado o no has llegado, porque si no eres capaz de emocionar al otro de alguna manera, es que lo que estás haciendo no vale para nada, ¿no?
Y del cuerpo pasamos a ese mismo cuerpo en movimiento, el movimiento que es la danza, pero si hablamos de danza y de cuerpo hay que hablar de ritual. ¿Hasta qué punto estas danzas, desde el flamenco a las danzas hindúes o camboyanas, incluso al propio danzón, a la propia música cubana, hasta qué punto no son rituales de apareamiento, rituales mágicos de vida y de muerte? Personalmente yo creo en ello, ¿no? Pero es que nosotros también somos fruto de rituales, ¿no? Los rituales han sido una constante desde que el Homo sapiens es Homo sapiens de alguna manera, ¿no? Y también son rituales que tenemos dentro de nuestro propio mundo imaginario, dentro de nuestro ADN de alguna manera. Pues cuéntanos algo de estos rituales, porque tú has fotografiado danzas en Camboya, en la India, en muchos países que nos quedan un poco lejos conocer estos bailes y las circunstancias de estas bailarinas, sobre todo de ellas. Fíjate tú, volviendo a Camboya, por ejemplo, ¿no? Yo en ese caso iba buscando precisamente esa danza, que era una danza gestual, era una forma de contar historias a través de esa danza, ¿no? Y claro, te metes en una cultura totalmente desconocida. Era un momento duro porque Pol Pot acababa de dejar el Phnom Penh y estaba a 3 kilómetros de los templos principales, ¿no? Y para ese pueblo la danza camboyana, o sea, lo bailaban las mujeres, siempre bailaban su mismo papel y eran personas a las que habían tenido acceso a la cultura. O sea, de hecho, Pol Pot mató a todas ellas, incluso a la hija de Sihanouk, porque si tú podías bailar en el ballet real de Phnom Penh, quería decir que tú sabías leer y claro, te encuentras con una realidad muy distinta, ¿no? O sea, quieres hablar del cielo, pero cuando te das cuenta que existe un infierno, te sientes mal de alguna manera, Rosa, y es cuando empiezas a hablar del infierno. Siempre me ha importado, yo soy mujer y he vivido una época también donde los derechos de la mujer no son los mismos que tienen ahora, ¿no? Y siempre me ha interesado los temas de género y en este caso se te plantean muchas incógnitas ahora que a lo mejor no se te planteaban en ese momento, ¿no? Fíjate tú que tengo un especial cariño a esa serie, porque gracias a eso me hizo empezar a tener la necesidad de contar otra serie de historias que hasta ahora no la había tenido. Sí, porque hay un momento en tu trabajo que parece que algo cambia, que algo se rompe. Sigues con el blanco y negro, pero empiezas a hacer retrato, cosa que no habías hecho hasta ese momento. Sí. Y va incluyéndose algo de color de vez en cuando, ya después de las maras, con algunos niños guerreros, con algunas mujeres, incluso después con más bailes, más alegría. Pero bueno, ese momento en el que, como tú muy bien dices, al final de la belleza, de la alegría, de la música, del ritual, llegas a los rituales de muerte, llegas a la esclavitud, llegas a la violencia. Y entonces haces una serie que fue muy contestada, que fue la de las maras, los retratos de los, dijéramos, pandillas de maras o delincuentes, los miembros de las maras, que además sus retratos son muy significativos porque llevan en la cara marcada su ficha policial, de alguna manera. La lágrima es un muerto, las cicatrices definen a qué mara perteneces. ¿Cómo planteas tú ese retrato de frente de unos grandes rostros en los que se ve todo en esa misma cara? Una cara inexpresiva, pero que no hace falta porque en la piel ya llevan la historia. Sí, fíjate que esta es de las series que me ha costado hacer, ¿no? Porque yo no puedo fotografiar nada que no ame. Me di cuenta al principio, ¿no? Y en este caso, cuando estaba fotografiándoles, yo me daba cuenta, digo, Isabel, ¿cómo puedes amar a un asesino, ¿no? Hasta que me di cuenta, ¿no? Y dije, no, Isabel, es que viven en un contexto social que a lo mejor, si tú hubieras tenido que vivir esa realidad, a lo mejor tú también serías una marera. Piensa que es un país súper machista, donde la mujer tiene que sacar adelante a hijos de distintos padres sin ningún tipo de ayuda, donde tienes que trabajar y donde tienen que trabajar para ganar $150 de aquella época, cuando unas Nike
costaban 120 y que sus niños se crían en la calle sin ningún tipo de ilusión, sin ningún tipo de futuro, son caldo de cultivo para esas mafias. Entonces, eso me hizo ver y decir, no, Isabel, este trabajo tiene que ser un trabajo para dar testigo y también para dar voz a todas las partes, pero va a ser un trabajo en el que no puedes juzgar. Y es una de las cosas que yo me he dado cuenta, ¿no? Y que en este caso no puedes decir que no hay víctimas ni victimarios, pero sí que son víctimas de la realidad social que tienen que vivir. Me vino la idea y la necesidad de contar esa historia porque estaba fotografiando, siempre yendo a los orígenes, que sabes que son unas de las obsesiones de dónde venimos, dónde estamos y qué va a ser de las generaciones que vienen. Iba buscando los orígenes, las tribus que viven de espaldas al progreso. Estaba en Etiopía, durante 5 años estuve haciendo ese trabajo, buscando a aquellas personas que utilizaban el cuerpo como un libro. Cuando leo un artículo del País donde hablan de esta realidad, y de verdad pensé, Rosa, digo, ¿qué estamos haciendo para que en el siglo XXI la gente joven necesite tatuar en su cuerpo esas historias tan tremendas? Digo, porque esto es algo que no estamos haciendo. Bien, y es cuando ya me planteo hacer ese trabajo. Fue un trabajo complicado, pero por otro lado, la verdad es que se hizo una exposición aquí en Madrid, donde conseguí que se diera voz a cada una de las partes. Vino un marero, exmarero, vino el jefe de la policía, la magistrada Fortín, que era la jefe de los magistrados, y bueno, y un sacerdote que se dedicaba a reinsertar. Y entonces yo creo que eso fue como el final, no, pero como una forma de ayudar de alguna manera a que cada uno contara su verdad, porque hay muchas verdades, ¿no? Ese trabajo es cierto que no tuvo una respuesta homogénea, es decir, a muchos les sorprendió que una fotógrafa tan esteticista, una fotógrafa que fotografiaba cosas tan elevadas, ¿no? El cuerpo, la danza, en fin, con una estructura estética muy sutil, muy elegante, de repente tocara, dijéramos así, tocara la mierda. Y más siempre de unos parámetros estéticos muy elevados y fotográficos muy elevados. Y también eso me hace preguntarte cómo la fotografía se relaciona con la realidad social, porque parece ser que solo se puede relacionar a partir del fotoreportaje, no desde otras perspectivas más artísticas. Yo creo que una de las cosas que creo que son importantes es darte cuenta de tus limitaciones. Yo soy pésima haciendo reportaje porque no estoy donde tendría que estar. Un buen reportero sabe dónde colocarse para contar la historia y yo no. Y entonces cuando el primer trabajo con el que hice las minas antipersonales y el tráfico y esclavitud de niños y niñas en Camboya, me di cuenta que para llegar al otro, de alguna manera, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos nuestras mochilas y a veces pesan mucho. Y hay muchas cosas que no queremos ver. Y realmente la realidad diaria, si tú ves la televisión o si ves un periódico, es que son horrores. Y entonces me di cuenta, digo, no, Isabel, hay que contar las historias que tú quieras contar, procurando hablar desde la belleza y desde esa luz de la que hablábamos antes. Y eso es lo que para mí ha sido, y fíjate tú que es un enganche, porque cuando tú te das cuenta, ¿no? Cada uno tiene su forma de contar y yo creo que hay imágenes que todos tenemos en la memoria a la hora de contar una historia, ¿no? Pero cuando tú te das cuenta de alguna manera que lo que tú estás contando de verdad sirve para algo, y yo he tenido la suerte de que algunas veces eso me ha pasado, eso sí que es un enganche tremendo, Rosa. El pensar que de verdad, que lo que tú estás haciendo vale para algo, porque es algo que yo creo que necesitamos. Yo por lo menos. ¿Cuál de tus series en ese sentido te ha dado una sensación más de cumplir con un papel social? Hombre, lo que pasa que no siempre tienes el feedback, ¿sabes? Te puedo dar un ejemplo en el Congo, ¿no? Que bueno, voy para hacer otro, fíjate tú, para hacer los grandes simios, y sin embargo me encuentro con la realidad que viven las mujeres. Me acababan de dar el príncipe de Asturias
a una periodista, miembro de un grupo de mujeres periodistas que se unieron en el este del Congo para dar voz a lo que estaba pasando con la mujer utilizada como arma de guerra. Me entero de eso y os se lo digo, si alguna vez necesitas a alguien que dé voz, y efectivamente me llamó. Fui ahí dando una vuelta. La zona del este del Congo es donde la frontera con Ruanda y que es la zona más rica que te puedes imaginar, porque es donde están todos los brillantes, el coltán, y eso es lo que hace que haya 77 tribus armadas, ¿no? Entonces, bueno, pues fui allí, hice el trabajo. Había otro fenómeno horrible, y es que había una serie de ciudades donde no se sabía cómo, pero aparecían niños y niñas de las familias más desfavorecidas que desaparecían en la noche y aparecían por la mañana con unos signos de violación, pero como que se les había dormido de alguna manera. Y entonces se hace esa exposición en enero en Kinshasa, la primera vez que la comunidad internacional y el propio gobierno, el gobierno claro que lo sabía, se hacen cargo de no solo lo que estaba pasando con estas niñas y niños, lo llamaban, fíjate tú, la sangre de mercurio, porque el dinero sabes que se hace con mercurio. Y entonces, después de esta exposición, tenemos la suerte de ir con Yolanda García Villaluenga y Televisión Española, que dio 8 días para hacer parte del Imprescindibles de Angalia Musungu, y vamos, sin avisar, a Bukavu. Y 6 meses después nos enteramos que ya no habían más casos de violaciones. O sea que yo sentí algo muy especial, Rosa, porque pensé yo, fíjate que si en 6 meses puedes acabar con eso, qué pena no haber podido acabar antes, pero la alegría de saber que ahora 100 y pico niños y niñas pueden ir a la escuela sin ese miedo, para mí esas cosas son importantes. Y yo creo que a través del arte, a través de la belleza, yo sí que creo que he encontrado esa forma de llegar al otro. Hombre, realmente la fotografía es una forma de mostrar lo que está sucediendo. Decías antes, mostrar lo que no se ve. Lo que no se ve a veces es porque no es tangible, pero otras veces es porque está muy lejos y está oculta por poderes y por otras cosas. Entonces la fotografía de alguna manera también sirve para mostrar todo tipo de cosas que no vemos, ¿no? No lo dudes, no lo dudes. Y fíjate tú, y yo te voy más allá, ¿no? Cuando me preguntan del papel, por ejemplo, del móvil, ¿no? Y yo te tengo que decir que aparte de todo lo negativo y todo lo que tú quieras, para mí es una bendición el móvil, porque van a ser los historiadores, ¿sabes? Siempre hay un móvil. Entonces, los que van a contar las historias que no quieren que se cuenten, van a ser esos móviles. Cuando nosotros no estemos, Rosa, habrá siempre un móvil. Pero tengo que darte una mala noticia. ¿Cuál? Esas imágenes no se guardan, desaparecen casi siempre. A no ser que se saquen del móvil, claro. Sí, pero de esos millones, ya esto ya... Todas no las me charlas, digas, me has dejado... en todas estas charlas que estamos llevando sale el mismo tema. De los millones de imágenes que se generan cada día, la mayoría de ellos desaparece porque no se guardan. Sí, es diferente las que tome un periodista, las tome un fotógrafo profesional, pero todas estas sirven para un caso puntual, pues una paliza de unos policías en Nueva York, en Chicago, yo sí, qué sé. A eso me refiero. A eso. O si tú eres testigo, por lo que sea, de algo que tú sabes que no quieren que se cuente, y ahí hay un móvil, y yo te digo... Claro, eso es que poco... Sí, que eso se va a quedar de alguna manera. Es como... Yo creo que lo guardan. Es como ¿sabes? Cuando decimos que todos somos fotógrafos, ahora todos somos artistas, bueno, y todos somos también periodistas, de alguna manera, ¿no? Documentalistas. Documentamos el horror del día a día, no solo la vida cómoda o plácida. Bueno, yo creo que tienes que tener esa necesidad, tienes que sentir esa pulsión, ¿no? Luego otra cosa es que seas un buen periodista, que seas un buen fotógrafo. Eso dependerá, fíjate, también de lo capaz que eres de emocionar al otro. De alguna manera, o con rechazo o al revés, ¿no? Pero estamos hablando de la fotografía como un lenguaje de comunicación, simplemente.
Yo creo que son formas de expresión. Por eso ahora cuando dicen la fotografía, yo creo que vivimos en un momento de globalización y precisamente es un momento donde para mí la fotografía se nutre de todo. Volviendo a tu obra, en su transcurso de ya unas décadas, es cierto que el color aparece poco y tarde. Y yo creo que por esa búsqueda de lo que no se ve, porque en el blanco y negro, aparte de muchas otras cosas, encuentras ese misterio, muchas veces esa distancia, ¿no? Entonces depende de lo que estás contando. Sí que yo siempre he creído que hay historias que tienen que ser en color, porque es lo que ves, es lo que hay, ¿no? Pero lo que me ha empezado a redescubrir el color precisamente es a través del blanco y negro, a través del platino. En el momento en que yo conseguí de alguna manera contar algo con un platino en color y conseguir ese color que es un color más de ensoñación y más, empecé a necesitar contar muchas cosas en color. Y ahora muchas veces tengo problemas. Es que hay temas, por ejemplo, me acordaré siempre, hice un trabajo sobre drag queens, ¿no? Y yo decía, es que esto no funciona. Hasta que me di cuenta que no funcionaba porque lo estaba trabajando en blanco y negro. Y una drag queen, que son las reinas de la noche y que pasan 3 y 4 horas precisamente para llegar a ser eso, reinas de la noche, no las puedes ver en blanco y negro. Tienes que tocarlas de otra forma. Yo creo que se toca también con los ojos, ¿no? Y, por ejemplo, el fondo del mar, ¿no? Por mucho que me guste el blanco y negro, y lo sigo haciendo, esos colores que ves debajo del mar, que es como también como si estuvieras en el cielo. Cada trabajo, yo creo, cada historia tiene una parte importante de planear, ¿no? Y una de las cosas que a mí me gusta plantearme antes de hacerla es cómo la veo, si la voy a trabajar en blanco y negro, si la voy a trabajar en color. Es curioso cómo la fotografía ha sido un poco el vehículo masivo de entrada en el mundo del arte de las mujeres. La mujer, con la llegada a la fotografía, es cuando abre las puertas de par en par del mundo del arte y hay miles de mujeres fotógrafas desde que se descubre, o de alguna manera se empieza a comercializar toda la industria fotográfica. De la mujer y del viaje. Parece que vaya junto. ¿Qué sería de la fotografía si no pudiéramos desplazarnos tan lejos, a países remotos, a lugares diferentes? Claro, pero tiene una doble lectura. Yo creo que nos ha facilitado mucho. Yo creo que también el momento político que hemos vivido nos ha facilitado tanto en la fotografía como el papel de la mujer en la sociedad. Te hablo de la sociedad española. Y luego, fíjate, el viaje es importante. Porque si tú quieres contar una historia, tienes que olerla, tienes que verla y tienes que sentirla. Y ellos también tienen que sentir eso, ¿sabes? Entonces va unido, ¿no? Aunque ahora ya sabes que hay ahora esa dicotomía tan grande, yo no estoy de acuerdo con ella, en que para contar una historia tienes que ser del sitio. Es una locura con la que no estoy nada de acuerdo. No, porque una mirada externa siempre ve las cosas de otra manera, claro. Totalmente, lo vamos a ver de una manera totalmente distinta y será muy importante que las personas que habiten y que respiren esa cultura también lo puedan contar. La mirada sobre el otro describe la historia de la cultura y de la humanidad, ¿no? Totalmente, es una forma como de que te corten las alas a la libertad de la creación. Dios mío, que es que ha costado mucho y que han tenido que luchar mucho, muchas mujeres antes de nosotras, para poder estar aquí tú y yo sentadas, hablando de eso. Bueno, y en este caso para que tú estés en la Real Academia de Bellas Artes, una de las primeras mujeres fotógrafas que entran, creo que hay como 6 mujeres en total, sí, ¿no? Y por lo menos 2 sois fotógrafas, tú y Cristina. No sí. sé si hay alguien más. No, fotógrafas no, ni fotógrafos tampoco. Fotógrafos entra ahora Daniel Canogar. Bueno, Daniel. Sí. Daniel además es que, bueno, está considerado como artista visual y bueno, como muchos artistas, usa la fotografía como puede usar la electricidad y la ciencia, ¿sabes? Para contar sus historias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cada vez hay más mujeres, ¿eh? Sí, o sea, sí, ahora se acaban de incorporar, bueno, pues Ángela García de Paredes y es lo normal, ¿sabes? Es lo normal ahora, pero cuando tú entras no era tan normal. Pero además, fíjate tú, yo no creo en los cupos ya, ¿eh?
Yo creo que tienen que entrar las mujeres que de verdad lo valen, porque hay muchas mujeres que valen. ¿Sabes? En todos los campos, me da igual en el que hables. Yo creo que hoy en día... Y hay muchas mujeres fotógrafas también ahora, por y suerte. muy buenas, además. Yo creo que somos... hablo de mi país, que es el que conozco. Creo que somos privilegiadas, ¿sabes? Y que ojalá muchos otros países que no tienen la suerte que nosotros tenemos puedan algún día sentir la libertad que sentimos tanto tú y yo como muchas otras mujeres de poder estar. Ya solo te digo hablando. Nada más. De Foto es un podcast creado y producido por Exit Imagen y Cultura. Escrito y narrado por Rosa Olivares con la colaboración de las voces de Rita López y Alejandro Quilón Gascón. Edición y dirección, Clara López. Guión y coordinación, Pablo Lara y Rosa Olivares. Música original, Miguel Lara. Diseño gráfico, Álvaro Pérez. Estudio de grabación y postproducción, Eva Tecnison. Puedes escuchar todos los capítulos en nuestra web exitmedia.net y en las plataformas Spotify, Apple Podcasts e iVoox. Este podcast ha recibido una ayuda del Ministerio de Cultura y de los fondos Next Generation de la Unión Europea.